December Holiday, también apodada Des, es la hermana mayor de Noel e hija de Rudy y Carol, un personaje del cual desde el capítulo 1 de Deltarune hemos tenido continuamente diálogos y menciones, y que con el pasar de los capítulos hemos estado viendo comportamientos extraños cuando se hace alguna mínima mención sobre ella, e incluso acontecimientos que rompen con todo lo que creíamos saber acerca de este juego. Así que en este vídeo vamos a reconstruir por completo a este personaje del cual solo tenemos migajas. Analizaremos todas y cada una de las menciones sobre Des, diálogos relacionados con ella, reacciones a su ausencia y en resumen todo lo necesario para lograr humanizar a este personaje, comprenderlo un poco mejor y dar respuesta a la pregunta que todos nos hacemos y que el juego no nos quiere contestar: ¿qué le ocurrió realmente a Des? La primera mención sobre la hermana de Noel se nota directamente de la mano de Rudy, al interactuar con un muñeco con forma de ángel en su habitación del hospital de Hometown. Él nos dirá que ese muñeco lo hicieron Noel y Des en su infancia, y que ahora es como una especie de amuleto de la suerte para él. También Chris y Asriel intentaron hacer uno, pero terminaron perdiendo todo el tiempo tratando de ponerle unas alas gigantes. Después de la visita a Rudy en el hospital, encontraremos a Noel frente a la verja de su casa, incapaz de poder entrar por haberse olvidado las llaves. Al hablar con ella sobre Susie y decirle que Susie cometiza, Noel creerá al principio que Chris está cachondeando de ella, y comparará la situación a aquella vez que de pequeños Chris le dijo que Icy era real y se comía a los niños. En su momento, aquello atormentó tanto a Noel que Des terminó golpeando a Chris con un bate de plástico hasta que dejara de mentir. Desde el capítulo 1, Des se nos perfila no solo como hermana mayor, sino también como alguien que tiende a resolver las cosas de manera muy directa, incluso aunque eso implique recurrir a la violencia. En el mundo oscuro del segundo capítulo, tendremos menciones y alusiones a Des por parte de Noel constantemente, siempre y cuando no tomemos una ruta rara. En el tercer puzzle de los ratones, si pasa suficiente tiempo como para que la plataforma se caiga, Noel nos dirá lo siguiente: ¡Chris! Dios, tienes suerte de que Des no está aquí. De lo contrario, te irías de cabeza a la montaña de ratones. Lo siento, no pretendía ponerme tan furiosa. Claro, está bien, podemos intentarlo de nuevo. Noel se disculpará por creer que ha tenido una reacción quizás demasiado fuerte. Y aquí Noel reacciona de forma muy similar a como lo habría hecho su hermana, dándose cuenta al instante de que ella no puede ocupar ese lugar. En el último puzzle del cibermundo, para continuar tendremos que pulsar letra por letra las letras de la palabra December, mientras que Noel, fascinada por el mundo, empezará a hablar con Chris. ¿No echas de menos explorar, Chris? Como cuando los cuatro éramos niños. ¿Recuerdas esa noche que exploramos el bosque detrás del cementerio? Sé que nunca encontramos nada interesante ahí. Lo que más recuerdo es llorar porque estaba asustada, pero por alguna razón siento nostalgia sobre ello. Des, limpiándome las lágrimas con la chaqueta de Azi, con mangas cálidas que olían a canela. Supongo que no me importaba estar asustada si había alguien que me consolara. Desde aquí se nos dice que más allá del muñeco angelical, los cuatro, Noel, Chris, Asriel y Des, solían pasar el tiempo juntos. Y aún pasando miedo, a Noel eso no le importaba siempre y cuando hubiera alguien para consolarla, hablando de Des como su refugio emocional. No es que Noel recuerde el explorar, recuerda esa sensación interna de miedo que en ese momento no le importaba, esa sensación de estar a salvo, el sentimiento de saber que su hermana, pasara lo que pasara, estaba a su lado. En el flashback de la historia que Verdi nos cuenta en la mansión de Queen, podemos ver a Noel junto al mismo Verdi de pequeños en un concurso de deletreo, en el que al momento de deletrear la palabra December, según Verdi, Noel se puso nerviosa y no pudo hablar. Que Noel no pudiera pronunciar December y sí las demás palabras no se resuma a miedo escénico, y obviamente no es simplemente el nombre de un mes, es el nombre de su hermana. Esto nos podría decir que para ese momento ya algo le había ocurrido a Des, teniendo Noel el trauma aún muy reciente cuando se presentó al concurso, dándonos esto a entender que lo que ocurrió con Des ocurrió cuando Noel aún era muy pequeña. En la habitación de Noel de la mansión de Queen podemos ver a Noel aún ensimismada con el cibermundo, admirando una luna con un trazo algo similar al de una pelota de béisbol, mientras que dice que desearía que Des pudiera ver esto, lo cual junto al bate de plástico que Des solía llevar encima nos puede indicar ya una afición de Des por el béisbol. Además, en la noria junto a Susie, Noel menciona que de pequeñas, ella y su hermana, pasada la hora de dormir, se quedaban despiertas viendo películas de terror. Al principio Noel lloraba, pero ahora verlas la consuelan. Noel recuerda esos momentos con cariño y mucha añoranza, pudiendo ver que el vínculo entre ambas hermanas en ese entonces era muy fuerte, dando más sentido a lo que comentábamos antes. Lo que sea que le haya ocurrido a Des fue un tiempo antes del concurso de deletreo.
De vuelta al mundo de la luz es cuando tenemos la última mención sobre Des del capítulo 2, que vuelve a ser de nuevo interactuando con el muñeco angelical en el hospital de Hometown, solo que esta vez estaremos junto a Susie. Bueno, ¿y por qué coleccionas muñecos siniestros? Oye, Noel y su hermana hicieron eso, respétalo. La hermana de Noel. El silencio de ambos aquí es más importante que cualquier diálogo que nos hayan podido mostrar. La indiferencia de Chris respecto al tema y sobre todo la reacción de Susie muestran que ambos conocen en mayor o menor medida acerca de la situación de la hermana de Noel. Muy probablemente Chris bastante más que Susie. Y aunque sea una mínima parte, Susie, sabiendo que la situación es delicada, tras Rudy llamarle la atención, no vuelve a comentar nada sobre el tema, quedándose callada pensando en ello. En el tercer capítulo tendremos la mención más directa de un personaje hacia Des. Tena nos hablará directamente sobre Des en el concierto de los Liners, en el segundo desafío físico. ¡Oh, Chris! ¿Recuerdas a December? Esa pequeña prodigio musical. ¿Recuerdas cuando ella agarraba el control y cambiaba los dibujos animados a ese salvaje canal musical que Toria los prohibía ver? Supongo que tu madre nunca fue gran fan de los Caimanes en bikini. Des tocando su guitarra y cantando esas canciones tan obscenas. ¿No pensabais todos que ella era muy cool? ¡Maldita sea! Quizás podríais traerla de regreso y ver ese canal de nuevo alguna vez. ¡Ja! Solo bromeaba. ¿Estáis listos para tocar? Esta es la vez en el juego en la que más se nos describe a Des de forma tan personal y cercana, diciéndonos Tena cómo era Des cuando ella estaba presente. Su personalidad descrita por Tena y las menciones que hemos estado viendo hasta ahora dan indicios de que Des era alguien dominante en el grupito de 4. Y aquí de nuevo tanto Chris como Susie vuelven a guardar silencio. Ninguno de los dos quiere hablar sobre el tema, evitándolo por completo, sin siquiera molestarse en decirle a Tena que se callara. Lo que refuerza la idea de lo delicado que es hablar del tema no solo para Rudy, sino también para Chris y para Susie. En el flashback de la historia de Tena, vemos el orden exacto en el cual los Dream y los Holiday fueron abandonando las noches de televisión, siendo por orden Des, Carol, Asgore, Noel, Rudy, Asriel, Chris y finalmente Toriel, estando Tena desenchufado a partir de ese entonces. Este orden no es casualidad. Los personajes fueron abandonando las noches de televisión poco a poco, siendo la primera Des y los demás personajes siguiéndola, indicando que la mayoría pudieron dejar las reuniones familiares por lo que le ocurrió a Des, poco a poco fraccionándose el núcleo que mantenía unida a ambas familias, Dream y Holiday. A partir del siguiente punto dejamos de ver a Des como solo un recuerdo. Hasta ahora hemos hablado de Des exclusivamente desde recuerdos, reacciones y menciones de cómo era ella, todo en relación al pasado, y aquí es donde todo lo que creíamos saber sobre Des toma un giro perturbador. En el capítulo 3 existe una sala secreta la cual rompe por completo todo lo visto hasta este punto del juego, la sala de rango B. En la sala tendremos una máquina de bolas de color rojo, en la cual nos pueden salir diferentes premios desde armas y armaduras para los Liners, una estatua dorada de Tena o incluso el mismo Lancer. Todo normal aparentemente, pero al introducir el número 1225, es decir, 25 de diciembre, según el formato de escritura de fechas estadounidense, la interfaz de ingreso de puntos se congela y el juego nos saca de ella. La música se detiene, los colores de la habitación se apagan, Susie y Ricey desaparecen y Chris se queda completamente solo. A través de la máquina de bolas se abrirá una entrada, por la cual podremos acceder a una nueva sala. Una sala laberíntica donde, si empezamos a movernos por ella, parecerá que es un bucle sin fin, en la cual irá sonando una variación del tema de los Girls. Con el tiempo descubriremos que en la sala no hay colisiones y podíamos movernos por ella libremente. Moviéndonos por la sala, eventualmente nos encontraremos con otra máquina de bolas de color azul, esta vez mucho más pequeña. Usaste la máquina. La bola salió. Dentro había algo duro, como de laca. Era un pequeño, oscuro triángulo. Intentaste agarrarlo, pero se resbaló a través de tu mano, y ya no lo pudiste encontrar. No pudiste encontrar tu mano. El juego nos devolverá a la sala de rango B, los colores estarán como eran antes y la máquina de bolas habrá desaparecido. Cuando salgamos de la sala, Susie y Ricey volverán a estar a nuestro lado. Y todo seguirá como si no hubiera pasado absolutamente nada. Más allá de lo que pueda ser ese objeto, esta sala no se comporta como un simple easter egg. No ganamos nada accediendo a esta sala, y de hecho perdemos el acceso al gacha de la sala a partir de este punto, al haber desaparecido la máquina de bolas. No se nos da ninguna explicación, ni tampoco se puede llegar a ninguna conclusión.
Eso sí, esta sala nos cambia drásticamente cómo se muestra el personaje de Des dentro del juego. Todo lo referente a Des que hemos comentado hasta este momento solo existía en el juego como una ausencia en la memoria de otros personajes o como un tema sensible el cual los personajes creen mejor no tocar. El juego en este caso vincula directamente a Des a una anomalía, activándose y distorsionando directamente el juego al introducir un número que hace referencia tanto a Des como a su hermana. Y sabiendo que Des era sumamente protectora con Noel, este número, más que simplemente estar relacionado a Des, podría representar el vínculo que tenían las hermanas. Ya en el cuarto capítulo tendremos la última oleada de información sobre Des, pudiendo acceder directamente a su habitación. Una habitación que vemos que parece estar igual a como Des la habría dejado antes de lo que sea que le haya ocurrido. En ella podremos interactuar con una gran cantidad de objetos. Es un ordenador, el monitor está desenchufado. Es una estantería. En la parte delantera están todos los juegos y películas con temática navideña. Y en la parte trasera están todos los juegos de terror a los que nunca llegaste a jugar. Es un reproductor de CD. Debajo hay montones de CD punk rock. Y un CD de ska aún precintado. Es una caja con trastos viejos. Rebuscaste en la caja y encontraste un par de mecheros quemados, navajas multiusos oxidadas, raciones militares caducadas, walkie-talkies, prismáticos sueltos, un par de zapatos aptos para pezuñas, cómics violentos, paintballs, una máscara de hockey agrietada, hilo deshilachado y botones, el aparato dental de tu hermano, y viejas latas de mentas con hojas únicas en su interior. La cama de Des, debajo hay raciones del ejército, púas de guitarra, equipo de paintball, patines de hielo, y un dibujo mal calcado de un dragón. Un vestidor excesivamente grande. Está cubierto de pósters de bandas y algunos pósters hechos a mano, de conciertos que pueden haber tenido lugar o no. Un violín, una flauta, un micrófono. Todos parecen muy caros y muy abollados. Patines, un bate de plástico. Ver estas cosas te da dolor de cabeza. Es una guitarra roja. Hay un código pegado en el interior. Dice, refugio. Te inclinaste para ver dentro de la guitarra. Empezaste a leer los números del código de acceso. 1, 2, 2. Veréis, la situación de Des en sí misma es rara. Todo aquí nos apunta a alguien que no planeaba desaparecer. Pero primero vayamos por orden. Los instrumentos llaman especialmente la atención. Son de aspecto muy caro y están muy abollados. Lo que nos puede decir que o bien Des tenía también mucho temperamento, o por el contrario, Des fue sometida a mucha presión. No, me niego a pensar que todos han sido abollados por darle de madrazos a Chris. Des tiene montones de CD punk rock, un género musical de mediados de los 70. Este género se basa en una estética y filosofía que rechaza las normas sociales establecidas, promueve la independencia y el anticonformismo y critica las instituciones opresivas. Y recordemos lo que Rudy dice acerca de la relación de Noel y Carol. Mira, Chris, no puedo decir demasiado, pero Noel puede parecer que lo tiene todo, pero su madre, ya sabes, la amo, pero ella es dura con ella. De normal, me encargo de equilibrar la balanza, pero no puedo hacer mucho cuando no estoy allí. Pero me voy a poner bien. Debo hacerlo. Si Carol es dura con Noel, no cuesta imaginar que también lo fuera con Des. Una adolescente creativa, rodeada de instrumentos caros, con presión encima, que encontraba su refugio en una música un tanto más agresiva y simple y más fuera de su casa que dentro. Nos casa demasiado bien en nuestra narrativa. Es alguien que estaba aguantando, pero aún así no planeando huir, pudiendo encontrar sus propios refugios. Una música más acorde a ella, exploraciones con el grupito de 4 y cuidar de su hermana Noel, pasando quizás más tiempo de calidad en la casa de los Dreamur que en su propia casa. Walkie-talkies, prismáticos sueltos, navajas multiusos oxidadas y zapatos aptos para pezuñas. Son cosas que podrían estar directamente relacionadas con las exploraciones que hacía Des junto a Noel, Chris y Asriel. Cómics violentos, equipo de paintball, paintballs, patines de hielo, una máscara de hockey agrietada, púas de guitarra y viejas latas de menta con hojas únicas en su interior. Objetos que nos darían una idea más profunda sobre los hobbies que Des tenía y también un vistazo más en profundidad a su personalidad. Y mejor no mencionemos demasiado acerca de esas hojas únicas. Un bate de plástico completamente reventado, seguramente el que mencionó Noel que Des usó para golpearle en la cabeza a Chris hasta que dejara de mentir sobre Icy. El aparato bucal de Asriel. Ver el aparato bucal de Asriel en la habitación de Des
nos pondría a pensar en una relación aún más cercana de lo que podríamos imaginarnos. Pero no necesariamente hablo de un noviazgo. En el interior del vestidor de Des vemos una camiseta verde con rayas amarillas en el centro, similar a la que tiene Chris. Esta camiseta podría ser asociada a Asriel. Desde Undertale sabemos que los hijos de Toriel y Asgore, Chara y Asriel, vestían ambos con camisetas similares. En el caso de Chara, verde con una raya amarilla en el centro, y en el caso de Asriel, verde con dos rayas amarillas. Por lo que podríamos suponer que el Asriel de Deltarune junto a Chris se visten o al menos se vestían de la misma forma que Chara y Asriel en Undertale, cosa que tiene sentido al probablemente Toriel elegirles la ropa en ambos mundos. Un dibujo mal calcado de un dragón y pósteres para conciertos que pueden o no haber ocurrido. Bien, la web oficial de Deltarune tiene una característica interesante, y es que, como algunos de vosotros ya sabréis, tiene subpáginas ocultas a las que no se puede acceder directamente desde la misma web. Tendríamos que modificar la dirección web agregándole una barrita y una palabra al azar que esté indexada. Y en una de esas subpáginas, la subpágina Code, veremos un artículo del blog de Holiday Girl 1225, la cual fácilmente descubriremos que es Noel con solo ver la sección de comentarios. Pero lo importante aquí es que en esa subpágina estará citada la canción Raise Up Your Bat de la banda Bloodcrashers. Raise Up Your Bat es el tema que suena en el concierto de los Liners, el segundo desafío físico de Tena, el mismo donde nos habla acerca de Des. Bloodcrashers, por otra parte, es una trilogía de películas de terror dentro del mundo de Deltarune, mencionada en varias ocasiones. En la escena en la que Susie se pone a ver la televisión junto a Chris al final del capítulo 2, a inicios del capítulo 3 cuando Susie habla con Ricey, y durante la cena de Susie y Noel a inicios del capítulo 4. Al ser en ese entonces un adolescente y ya conociéndola un poco mejor, sería común suponer que Des eligiera un nombre molón como, literalmente, Trituradores de Sangre para el nombre de su banda, siendo uno de los posibles integrantes de la banda Asriel, quien prestaría su voz a la banda a la vez que participaba en el coro de la iglesia, ya que según el pastor Alvin, desde que Asriel se fue del coro, el coro suena un poco más débil. Esto también encajaría con varios detalles menores. En los capítulos 2 y 4, en el ordenador de Asriel encontramos dibujos que él hizo. Un pobre dibujo del último jefe de un videojuego con unas gigantescas alas arcoiris y un fondo de pantalla de un cibermundo junto a Shaun en una esquina. Esto, junto al dibujo mal calcado de un dragón que Des tiene debajo de su cama, serían los primeros intentos de dibujo de estos dos, para a futuro crear dos pósters hechos a mano que Des tiene pegados en su vestidor, que muy probablemente serían de su propia banda. Pequeño paréntesis debido a que el mismo Toby Fox publicó en Twitter un teaser del capítulo 5, y en concreto dos diálogos en relación directa a Des. Tú, Des, tu hermano y Noel tocando en el escenario. Tu madre yendo en su hyper mode y la madre de Noel viéndose enfadada. Estos diálogos posiblemente sean de fotos, lo que tendría directa relación a lo que hablábamos antes, y además podría incluir también a Noel y a Chris en la banda de Des, y Carol viéndose enfadada, a la vez que Toriel está en su hyper mode, podría implicar muchísimas cosas, tantas que quizás merecería su vídeo aparte. De igual manera, comentadme abajo en los comentarios lo que opináis. Volviendo a la página web de Deltarune, tendremos tres subpáginas donde se hace mención directa a Des. Si escribimos Des en la dirección web, la web cambiará a una ventana con el título Es una guitarra roja. En la subpágina aparecerá la guitarra roja que Des tiene en su habitación, la cual en su interior, como ya vimos anteriormente, tiene el código del búnker, por lo que de alguna manera Des podría estar relacionada a este. Si presionamos la guitarra empezará a sonar un tema llamado Finder.ogg, siendo una variación del tema de los Girl, la misma variación que escuchamos en la sala de dentro de la máquina de bolas. Si escribimos December, la subpágina será una página de fondo blanco, con el título HTTP 404 Not Found. La página no se ha podido encontrar. La página que estás buscando puede haber sido eliminada, haber cambiado de nombre o estar temporalmente no disponible. Esto es cuanto menos interesante, porque, de normal, en la página de Deltarune, si una subpágina no existe o no es encontrada, nos redireccionará a la subpágina DogCheck, una subpágina donde estará la Annoying Dog durmiendo y con una pequeña posibilidad podremos encontrárnoslo también tocando las maracas. Avistamientos recientes. Este avistamiento viene, de nuevo, por cortesía de Noel Holiday. La otra noche fui abajo a comerme las sobras de pizza, pero cuando fui abajo estaba muy oscuro y no pude encontrar el interruptor, y vi a Icy en la caja y me guiñó el ojo y grité, solo mi hermana me cree.
Una actualización del avistamiento. ¿Actualización de la historia? Mi hermana quemó la caja en el césped para matarlo y olía a pizza quemada. Ella quemó los ojos de Daisy y él se veía malvado, y así me dijo tómalo, y entonces dijo que deberíamos enterrar la caja, y Chris cavó un agujero en la tierra en el cementerio, y estuve muy asustada de que un zombie pudiera aparecer, y traté de decirle a Chris que estaba asustada, y se giró con la caja puesta encima de su cara, y yo grité. Entonces Des golpeó a Chris, cogió la caja y la tiró, y creo que va a venir a matarme. Para aquellos que hayan disfrutado de estos avistamientos, echadles un ojo a los avistamientos de su hermana. La palabra hermana será un hipervínculo que nos llevará a la página de la que hablábamos antes, siendo un hipervínculo bloqueado. Esto nos lleva a buscar respuestas para nuestra investigación en nuestro vendedor pez gordo favorito del año 1997, Spamton G. Spamton. Spamton en su tienda, al hablar con él pulsando la opción de miedo, soltará un diálogo cuanto menos inquietante. ¿De qué tienes miedo? De acuerdo a la enciclopedia de estar asustado. No hay nada de lo que tener miedo a excepción de... ¿Puede alguien escucharme? Ayuda. ¿Ah? ¿Qué? No, no he escuchado nada ahora mismo. Pero sonó como si te hablaran a ti. Spamton dirá esta última frase mirando directamente hacia la pantalla. Es decir, a nosotros. Y aquí es donde tendremos que indagar mucho más a fondo para tratar de buscar una respuesta a qué es lo que le ocurrió a Des. Y es que, veréis, tanto Undertale como Deltarune no son simples videojuegos. Bueno, o quizás sí, pero sus mundos están regidos por ciertas reglas, las cuales como jugadores desconocemos al completo. Y las cuales, por cierto, Ralsei, nuestra cabrita favorita, menciona que sabe al completo. Una de ellas, creo con seguridad, que es algo que también expliqué en un apartado de mi primer vídeo, acerca del nivel y la experiencia en los mundos de ambos juegos. Vídeo el cual también podéis ir a ver después de este. Ya tocaba un poquito de spam, ¿no? Digo yo. También Spamton es un personaje bastante inestable, siendo literalmente un montón de correo basura. Pero más allá de eso, con esa particularidad, alguien pudo comunicarse con nosotros a través de él de forma involuntaria. Y el código del juego en Deltarune es un área interesante, que parece ser mucho más que todo lo que hace que el juego sea una realidad. También parece actuar como una especie de escenario aparte, un espacio sin control de los personajes principales y donde dentro de la narrativa del juego el jugador solo puede ser un mero espectador. En el código de Deltarune, si nos ponemos a investigar, no tardaremos en encontrarnos con varios diálogos de un personaje con la etiqueta Unused. Diálogos que en cada data.win de cada capítulo continúan. ¿Dónde estoy? ¿Hola? ¿Alguien? ¿Hay alguien por ahí? ¿Alguien, quien sea? ¿Alguien puede escucharme? Está oscuro. Está muy oscuro aquí. Alguien, quien sea, si puedes oírme. Di algo. Por favor. Nadie puede oírme, ¿no? Supongo que no. Honestamente, no tengo claro si ni siquiera yo me puedo escuchar. Está todo muy tranquilo aquí. Y aún así, a veces, juraría que escucho algo. Algo como rasgando. Igualmente, ¿qué es este lugar? ¿Cómo he llegado aquí? Como si no me hubiera preguntado eso miles de veces ya. Yo siempre tuve esa pesadilla, caminando en la oscuridad, con la luz brillando por el camino hacia la puerta, y entonces la puerta se cierra detrás de mí, y todo se vuelve negro. ¿Es esto esa pesadilla? ¿O todo lo demás fue un sueño? He empezado a perder la noción del tiempo. ¿Han sido días? ¿Horas? Si alguien me dijera que han sido años, podría creerle. Antes el sol salía, y pasaban tantas cosas maravillosas que hacían que el tiempo tuviera sentido. Cosas como el desayuno o las noches de televisión. En este lugar ya no como ni bebo. No puedo decir si estoy durmiendo o no. Ni siquiera puedo saber si he muerto o no. No hay nada. Solo un gran silencio oscuro. Excepto por el ruido. El sonido de rasgar que a veces escucho. Puede sonar loco, pero incluso cuando nadie puede escucharme, cuando escucho ese sonido, siento como si alguien me estuviera escuchando. Quien seas, si estás ahí, gracias. Estos diálogos no pueden ser simples descartes. Los diálogos solo tienen sentido si quien habla sigue existiendo y ha existido anteriormente. Este misterioso personaje trata de comunicarse con quien sea a través del código del juego, pudiendo recordar la vida que tenía antes de acabar en esa situación. Y aún no especificando su género, nos da a entender que es uno de los integrantes de la familia Dreamuro Holiday, ya que menciona las noches de televisión y el desayuno como cosas increíbles que hacían que el tiempo cobrara sentido. Este personaje podría ser dos personas, o bien Des o Asriel, y se supone que Asriel está en la universidad. Sabiendo eso tanto Toriel como Asgore,
habiéndose comunicado Asriel con ellos en cierto punto para decirles que los visitará la semana que viene, por lo que, como única candidata viable, solo nos quedaría Des. Aparentemente Des está en ese lugar, un espacio aparte en el mismo código del juego, un lugar donde ha pasado a perder la noción del tiempo, un lugar oscuro, muy oscuro, donde ya no sale el sol, y donde únicamente escuchan los ruidos de alguien rasgando a veces. Muchos han teorizado de que ese alguien rasgando podríamos ser directamente nosotros al entrar en el código del juego, para buscar respuestas sobre los misterios de Deltarune. De alguna manera estaría atrapada dentro del código del juego, sin necesidad de comer ni beber, habiendo incluso perdido la noción del tiempo con el paso de los capítulos. Pero si este es el final, entonces ¿por qué le queda tiempo al vídeo? Todo lo visto hasta ahora, diálogos, reacciones, elementos de la habitación de Des, referencias en la web oficial de Deltarune y los diálogos unused dentro del código de juego son elementos verificables dentro de Deltarune. Hasta aquí hemos demostrado que Des sigue existiendo y que de alguna forma está viva dentro del código del juego. A partir de ahora, la pregunta deja de ser ¿qué le ocurrió? Y pasa a ser ¿qué fue lo que la sacó del mundo de Deltarune? Y para responder a esta pregunta, entramos de lleno en terreno especulativo. En el capítulo 4 tendremos un diálogo dicho por un NPC en la sala que se encuentra en el mismo lugar que la de Huevo. Escuché algo entre medias, Estaba mezclado. Perdidos donde el bosque acrecienta. Los niños seguirán la cola en punta. Los pobres niños. Ese NPC estará al lado de un panel de la profecía con un dibujo de una casa y dos árboles que dice Roots. Tengamos en cuenta que los paneles de la profecía únicamente muestran eventos que suceden o pueden suceder en el transcurso de los capítulos de Deltarune, no antes, por lo que nos dicen estos paneles de la profecía no nos sirve directamente como mensaje directo para nuestra investigación. Ahora bien, en la sala de Huevo podemos ver que esta sala esta vez es mucho más que eso, siendo una sesión de terapia de dibujo para Chris, en la cual Chris al dibujar se le dificulta expresarse pasando de un dibujo a otro. La terapia de dibujo utiliza la creación artística como medio para facilitar la expresión de las emociones, pensamientos y experiencias difíciles de verbalizar. Con esto podemos suponer que, por lo menos, del grupito de 4, Chris y Des siguieron a la cola en punta, o también llamada por un panel de la profecía, la cola del infierno. Debido a que Noel menciona que nunca encontraron nada explorando el bosque detrás del cementerio, podríamos pensar que ella no estuvo en esa exploración, y en el caso de Asriel, no habría ninguna manera de saber si estuvo o no al no haber ningún diálogo que nos lo pueda dar a intuir, ni tampoco estar presente actualmente en Hometown. Lo seguro es que por el panel de la profecía deberíamos reencontrarnos con dicha criatura en futuros capítulos. Por lo que la cola en punta, ¿no? La cola en punta es una criatura que podría tener más que una posible inspiración del videojuego Breath of Fire 2, videojuego que Toy Fox ha mencionado en más de una ocasión en su Twitter como una de sus referencias en Undertale, según él mismo como la única referencia que necesitamos conocer de su juego. Por cierto, están curiosas estas respuestas, ¿no? Lo que nos interesa es el prólogo de este juego, donde vemos justamente cómo los niños siguieron a una cola en punta. Pero para situarnos, antes de ello, el padre del protagonista, Gunner, le encargaría ir en busca de su hermana pequeña, Yua, y traerla de vuelta, llegando eventualmente a un bosque y encontrándola frente a un dragón dormido. Tras una charla, Gunner llevará a Yua al pueblo y dirá que también deberíamos volver. Después de eso, un ojo oscuro aparecería en pantalla, y al llegar al pueblo, ya nadie recuerda al protagonista, ni a su familia, habiendo esto además desaparecido por completo. Estos tres podrían hacer paralelismos con Des, Chris y Asgore, con ciertos matices. Des y Chris un día se adentrarían de más en el bosque siguiendo una cola en punta, encontrándose al final con un ser de oscuridad. Un ser de oscuridad que se podría materializar en el mundo de la luz. Un personaje que puede que no sea Friend, quien seguro que sé que muchos estáis pensando, pudiendo tratarse de una entidad que a fecha de hoy con los capítulos del 1 al 4 no conocemos. Podemos relacionar ese ojo que causó la desaparición de Gunner y Yua con el mundo de Castle Town y el propio Titán. En ambos podemos ver ojos oscuros e incluso ojos llorando oscuridad, un símbolo que podríamos asociar a la oscuridad más oscura de todas, la oscuridad pura. Y casualmente en el mundo oscuro del capítulo 3, justo antes de la aparición de Tena, empezamos a ver puzzles de ojos hasta que Tena se muestra y transforma ese mundo oscuro. Ese ser de oscuridad pura al que les habría guiado la cola en punta les atacó y ya conociendo cómo es Des probablemente protegiera a Chris, tomando ese ser a Des, llegando eventualmente Asgore al lugar. Vale, entonces al seguir a la cola en punta aparecería un ser de oscuridad pura y tomaría a Des. Entonces, ¿cómo es que también está en el código del juego?
Investigando más de cerca los diálogos en los que, de alguna u otra manera, se menciona Des, tanto directa como indirectamente, me fijé en un diálogo que al principio pasaba por alto. Ese diálogo es dicho directamente por Tena en uno de los quizzes, con la pregunta de ¿cuál es el personaje favorito de Aziel en Smashing Fighters? Una parodia de la saga Super Smash Bros. Eso es, Chris. A él le daba vergüenza que le gustara el dinosaurio verde y cambiase a un gran fan de la fiera maga hechicera. Lo que da quizás otro tipo de vergüenza, pero da igual. Vamos con los resultados. Siendo este personaje del roster de verdadero Smash, Robin, o también conocida como Daraen. Lo que es curioso, ya que Robin en su juego de debut, Fire Emblem Awakening del año 2013, es maldecida y controlada por otra entidad en uno de los finales, Grima, resultando en la fusión de un solo ser, oprimiendo poco a poco la voluntad de Robin. Des con el tiempo habría perdido contra esa entidad de oscuridad pura, y esa entidad se habría adueñado de su cuerpo y sus memorias, y la conciencia de Des habría sido desterrada al código del juego. Sushi en el capítulo 2 también nos dice que en Dragon Blazers la hermana de la protagonista es maldecida, y aunque tenga unas estadísticas terribles, debes tenerla en el equipo. Recordemos que Dragon Blazers es una interpretación del Señor del Martillo, libro insignia de Gerson Boom, que a su vez se inspiró en la profecía de Deltarune, por lo que tampoco hay que tomarse este dato de forma literal. Señor del Martillo, ¿eh? Ni de coña voy a leerlo. Aunque, espera un segundo, ¿no es eso en lo que se basó Dragon Blazers? Sí, y así pues, cambiaron partes de la historia. Por supuesto, los más fanáticos se enfadaron, pero ¿no es eso interesante? El libro ya era una interpretación de algo más. Las historias pueden volver a ser contadas, pueden ser cambiadas. Eso es lo que yo creo. Lo que podría significar que Des, aun con un poder casi nulo, estaría de nuestro lado, queriéndose zafar del control de esa entidad. Además, en la última sección del minijuego de la sala de rango S, encontraremos a este particular enemigo, el cual imitará nuestros movimientos pero a la inversa. Lo interesante aquí es que en el código del juego existe una variable llamada Toriel, que cuando la desactivamos cambia el sprite usado en ese enemigo a un ciervo negro, el cual incluso estará animado. También, si buscamos Dir entre los sprites del capítulo 3, nos encontraremos con sprites de ese ciervo negro, otro ciervo común y la túnica blanca, todos con el nombre de Dir. La túnica blanca representaría a Noel, ya que como vemos en el juego, su papel es el mismo que el de ella en la ruta rara. El ciervo común podría también representar a Noel, al tener su mismo pelaje, y al igual que la túnica blanca hace referencia a Noel representando su papel en la ruta rara, el ciervo negro podría hacer un paralelismo con el estado actual de Des, cosa que no demuestra nada por sí sola, pero encaja demasiado bien con todo lo que ya hemos visto, y nos daría un enlace bastante curioso entre Des y el Roaring Knight. Si tenemos de referencia a Noel en el concurso de deletreo, sabremos que Des para ese entonces ya estaba desaparecida, y desde ahí hasta los eventos de Deltarune pasan varios años. Según esos diálogos sin uso en el código del juego, esa persona a la cual asumimos que es Des parece llegar a esa especie de espacio del código del juego por el capítulo 1, justo cuando, casualmente, el Roaring Knight empieza a abrir las fuentes. Esa entidad de oscuridad pura para ese entonces podría haber tomado el control del cuerpo de Des, siendo ahora un único ser oprimiendo su conciencia y conservando sus memorias, pudiéndose haber creado así el Roaring Knight, el cual sabemos por el final del capítulo 3 que sí puede moverse por el Outworld, incluso cargando a una persona, en este caso a la mismísima Undyne, por lo que no le resultaría difícil tomar a Des y haber incluso confrontado a Asgore mientras él tenía también que defender a Chris, siendo este solo un niño para ese entonces. Al esa entidad conservar los recuerdos y memorias de Des, tendría sentido toda evidencia de que Des es el caballero. Sus movimientos se asemejarían a los del patinaje sobre hielo por experiencias pasadas de Des. El caballero tomaría forma de pelota de béisbol por el gusto de Des por ese deporte. Tendría un ojo dentro de su abdomen al ser una entidad hecha de oscuridad muy oscura, u oscuridad pura. Y por lo mismo, su arma aparecería con forma de bata de béisbol al principio de su batalla por la afición de Des por el béisbol. Afición que hemos estado viendo en las referencias a lo largo de los capítulos. Con respecto al ataque final del caballero encontramos de nuevo paralelismos interesantes, siendo este ataque muy parecido al Hypergoner de Asriel Trimur, en su forma de dios de la hipermuerte, del mundo de Undertale, teniendo soundtracks muy similares entre sí. Pero, ¿no recordáis haber escuchado un tema similar en otro lugar? Y es que en efecto, este tema también sería similar al tema de Shadow Mantle.
Pero, ¿qué tendría que ver Eram con Des? Pues tan solo fijémonos en el nombre de su pista en el original soundtrack, Ojos Ardiendo, conectando con ese misterioso y extraño port de avistamientos paranormales en la web de Deltarune, donde Des le quemó los ojos a la cara Daisy de una caja de pizza que anteriormente, según Noel, le había guiñado el ojo, con solo su hermana creyéndola. Teniendo aparentemente Des más avistamientos en su subpágina, habiendo sido silenciados en la web de Deltarune. En el capítulo 4 también Susie menciona que ha escuchado los rumores de que Chris y Katy de pequeños trataron de invocar un demonio, con además varios diálogos pudiendo evidenciar que estos rumores son reales. Por lo que, al igual que la ausencia de un trozo de tiza hizo que comenzaran los acontecimientos de Deltarune, irónicamente, una caja de pizza podría haber sido el inicio de la desaparición y posterior posesión de Des. Por lo tanto, Des y Chris, por lo menos, siguieron a la cola en punta un día, adentrándose de más en el bosque, lo que hizo que se perdieran, y encontraran al final de la cola a un ser de oscuridad que puede materializarse en el mundo de la luz, un ser de oscuridad pura. Sabiendo ya cómo es ella, Des protegió a Chris de la entidad, y la entidad la atacó y la tomó. Eventualmente llegaría Asgore al lugar, y la entidad o escaparía, o le daría batalla a un Asgore que a su vez trataba de proteger a un Chris en ese entonces muy pequeño. Tras haber escapado, la entidad iría poco a poco oprimiendo la voluntad de Des, desterrando su conciencia y código del juego, mientras que su cuerpo y recuerdos, tomados por la entidad, formarían a Roaring Knight, haciendo tanto el Ciervo Negro en el código del juego como la Túnica Blanca paralelismos con los estados actuales tanto de Noel como de Des, encajando toda la evidencia de que Des sea el caballero al conservar la entidad sus recuerdos. El Lost Barney Knights siendo similar al tema de Black Knife, del caballero. Todo esto sumado al intento de invocación de un demonio que podría haber salido bien. Aunque esto, como siempre, es solo mi interpretación. ¿Qué opináis? Estaré encantado de teorizar en los comentarios con vosotros. Así que, hasta no más ver.